Mi madre, con el deseo de penetrar en la alta sociedad, me entregó como compañero de juegos al hijo del cacique. Fue hasta que cumplí 19 años que ella recordó que tenía un hijo que no le costaba nada y vino a rescatarme. Hijo mío, mira cómo te han maltratado. Ven conmigo, que yo me voy a casar con un hombre rico en cualquier momento. Instintivamente cubrí las marcas de besos en mi cuello y estaba a punto de responder cuando se escuchó la voz de un gran jefe del círculo en el dormitorio. Amor, me he vestido como me dijiste. ¿Cuándo vienes? Madre, parece que entraré en ese mundo de lujo antes que tú. ¿Por qué has tardado tanto en traer la comida a domicilio? Al verme entrar con una bolsa negra, Javier no pudo evitar mostrar cierta desatisfacción. El repartidor se perdió en la planta. No le dije que mi madre había venido a verme. Busqué una excusa apresuradamente y empecé a quitarme la camisa. Mis músculos dorsales lisos estaban llenos de arañazos rojos y azules, lo que indicaba claramente que el dueño del cuerpo tenía un enamorado difícil de manejar. Y la persona en cuestión, sin mostrar la menor culpa, preguntó con calma. ¿Cuántas cajas has comprado? 3. Tengo un vuelo mañana por la tarde. No te excedes. Aunque decía que no, su cuerpo se acercó honestamente para buscar un beso. Esto deberías decírselo a ti mismo, le susurré mientras lo besaba. Después de todo, todas las marcas en mi cuello fueron dejadas por él. Y Javier decidió saltar este tema y me tomó la mano para que lo tocara. ¿Revisa? Realmente se había vestido como le había dicho. Me alegré y lo abracé. ¿Por qué eres tan obediente hoy? Te he extrañado durante un mes. Esto es para compensarte. Se recostó en mis brazos, con una voz cansina. Deja de tocar. Su mano se movía sobre mi pomo de Adán. Al escuchar mi protesta, dijo lentamente. Luis, has tragado saliva. Se volvió y miró mis ojos. Por un momento, nos quedamos en silencio. Me incliné y le cubrí los labios con los míos. Después, fui solo al balcón a fumar. No mostraba expresión de ternura en mi rostro. En el principio de la primavera, con menos de 10 grados, esperé a que la chispa se apagara completamente antes de volver al dormitorio. En el dormitorio, Javier dormía profundamente. Obviamente, estaba muy cansado de la noche anterior. Me voy a la universidad para la clase de 8 de la mañana. Temía que el sonido del mensaje de WhatsApp lo despertara, así que dejé una nota en la mesilla de noche. Parecía muy atento, pero en realidad ni siquiera lo limpié. Y la clase de 8 de la mañana era una mentira. No tenía clases por la mañana. El viento matutino me enfrió la cabeza. Solo el tarjeta de crédito en mi mano todavía tenía un poco de calor. Javier me la había dado en el momento de pasión la noche anterior. Dijo que me extrañaba como loco. Pero después de que se durmió, comprobé secretamente su aplicación de viajes. Este mes, había viajado a California 3 veces y solo una vez a la ciudad. Solté un suspiro. No sabía cómo me sentía. Al menos, el dinero era real. Javier tenía un viejo amor en California, un dentista. Era su primer amor. Se decía que ese graduado de estudios en el extranjero se parecía a mí en un 70%. En cuanto a esto, me mostré indiferente. No había visto una foto del otro, pero podía adivinar algo. No creía que Javier me hubiera elegido de entre tanta gente sin motivo. En teoría, debería agradecerle a ese dentista, ya que fue él quien me dio la oportunidad de quedarme al lado de Javier. Pero, en realidad, empecé a odiar a los dentistas. Desde los 14 años, mi madre me había abandonado en la familia García. El hijo menor de la familia García era travieso y cruel. Había contratado más de 10 niños como compañeros de estudio para burlarse de ellos. Fue Javier quien me rescató de ese infierno. En teoría, él era la persona a quien más debía respetar en mi vida. Pero, desafortunadamente, tuvo malas intenciones hacia mí. Cuando descubrí que había instalado una cámara de vigilancia en mi dormitorio, más que sentir miedo, me sentí emocionado. Había encontrado su secreto. Esa noche, volvió a casa borracho. Al oír el ruido, cerré mi tarea de matemáticas y fui a ayudarle. La luz del recibidor era tenue. Tomé su rostro y le pregunté suavemente. Javier, ¿quieres besarme? Javier se quedó sin aliento y, con la ayuda del alcohol, asintió. Entonces, me incliné y lo besé. Desde que fui introducido en este círculo, mi valor se había convertido en el de un amante. Mejor controlarlo yo mismo que ser jugado por los demás. No mostraba expresión mientras lo besaba. Mis ojos estaban llenos de planes para el futuro. Pero Javier cerró los ojos y me agarró fuertemente la cintura en la oscuridad.
En ese momento, olí el dulce aroma del vino tinto. Vi sus pestañas temblorosas bajo la luz de la luna, como una mariposa a punto de romperse. De repente, me pareció que era vulnerable. ¿Cómo podía ser vulnerable? Él era el tercer hijo del hombre más rico del país, el director de Grupo García, un noble del círculo que decía las últimas. Si me relacionaba con él, nunca más tendría que preocuparme por el dinero en mi vida. Yo era más alto y más joven que él, y estaba un poco atraído a mí físicamente después de beber. Si lo abrazaba, probablemente no me rechazaría. Pero me detuve cuando llegué a su pecho suave. Él se acercó sin entender, con la mole en la esquina del ojo ligeramente roja, y todo su cuerpo estaba lleno de aroma de lujuria. Mi conciencia me dijo que no debía hacer eso con mi Salvador. No debía relacionarme con Javier. No me merecía. Esa noche, con mi última razón, lo ayudé a acostarse y volví a mi habitación a hacer matemáticas durante toda la noche. Al día siguiente, Javier se apoyó en el marco de la puerta con el pelo desordenado por la resaca y me dijo: Luis, soy 8 años mayor que tú. Si puedes aceptarlo, quédate a mi lado para siempre. Entonces me levanté, acomodé ese mechón de pelo y le devolví un beso apasionado. Luis, finalmente, se involucró con un loco como yo. Atraer a un loco tiene su precio. Por ejemplo, mi negligencia deliberada de ayer le dejó secuelas. Javier tenía fiebre. Buen estudiante, te has ido demasiado rápido. Mientras ponía la ropa que él había usado ayer en la lavadora, escuché su queja con la cabeza inclinada. ¿Entonces me quedo contigo hoy? No, tengo que coger un vuelo. ¿No tienes fiebre? He tomado un medicamento específico. Me dormiré en el avión y estaré bien. ¿En serio tienes que ir? Sí. Lo entiendo. Mi tono fue apagado, sin fluctuaciones. ¿Estás enfadado? Me abrazó desde atrás. Su cabeza se acercó y todavía tenía calor. No, es algo de la universidad. Busqué una excusa al azar. ¿Qué pasa? Cuéntame. Javier no era de naturaleza curiosa, pero esta vez, sorprendentemente, insistía en saberlo todo. Bueno, es la festividad universitaria. La junta de estudiantes me ha elegido como presentador, así que tengo muchas cosas que hacer. Era cierto. En realidad, últimamente estaba ocupado con eso. ¿Qué día es? El 15. ¿Vienes a ver? Me pondré un traje. Javier había dicho antes que me veía bien con traje. Como era de esperar, después de pensar un momento, asintió. ¿Habrá alguien que tome fotos entonces? Sí, la universidad ha contratado un fotógrafo. Envíame algunas fotos entonces. Si me quieres ver tanto, ¿por qué no me miras más ahora? Me volví y lo miré a los ojos, intentando disuadirlo de coger el vuelo con un contacto íntimo. No, quizás te contagie. Me detuvo con la mano. ¿Con fiebre tan alta todavía tienes que ir? He preguntado a Pablo. Él dijo que el medicamento específico comenzará a tener efecto en 3 horas. No debería haber ningún problema. ¿Por qué le preguntas a ese dentista? Mi estado de ánimo comenzó a desestabilizarse. No puedes esperar. ¿Qué puedo hacer? No puedo preguntar a mi médico de cabecera. Él se lo diría a mi madre. ¿Qué le respondo si mi madre me pregunta por qué tengo fiebre? ¿Le digo que tu hijo ha sido abandonado en la cama después de hacer el amor? Javier todavía estaba enfadado por lo que había pasado por la mañana. ¿No has pensado por qué hice eso? ¿Por qué? Porque estabas ansioso por ir a esa maldita clase. ¿Estudias algo que valga más que una noche conmigo? No, era porque no quería que te fueras. Pero lo que más odiaba era que me diera dinero en la cama. Cada vez que sentía un poco de ternura, me daba un montón de dinero, como una espina que me recordaba constantemente que era solo un amante. Así que cuando dijo eso, me calmé de inmediato, como si me hubieran vertido un cubo de agua fría. No tenía derecho a enfadarme con él. Lo siento, no volverá a pasar. Cada pequeña discusión que tuve con Javier siempre comenzaba con mi rendición. Nuestra relación desde el principio no era igualitaria. ¿Por qué siempre esperaba poder hablar con él como iguales? La segunda noche después de que Javier se fue a California, 200.000 euros aparecieron en mi cuenta. Para mi tesoro, incluso dejó un emoticono antes de transferir el dinero. Me sonrió con sarcasmo al ver el infantil emoticono de beso en la pantalla. ¿Era una compensación por su culpa después de ver a Pablo? Debe ser medianoche por tu lado, así que no te molesto. Nos vemos en la festividad universitaria. Javier envió otro mensaje. Pero él no sabía que yo no había dormido.
Mi madre me llamó durante el día y preguntó cómo era mi relación con Javier. Por alguna razón, le mentí. Somos pareja. Planeamos casarnos. Estos ricos siempre te prometen matrimonio, pero son mentiras. He escuchado demasiadas cuando era joven. Solo los familiares pueden ser confiables. Ven conmigo, ¿vale? Señora Zhao, cuando yo era niño y necesitaba depender de ti, me diste a la familia García. ¿Has olvidado? ¿Cómo puedes decir eso de tu madre? En aquel entonces, no tenía dinero y quería que tuvieras un futuro mejor. Ahora que sé que no estás bien, he venido a recogerte. No es necesario. Estoy bien. Colgué el teléfono y fui solo al balcón a fumar. En los últimos días, me había llamado repetidamente por una sola razón, que me fuera con ella a la ciudad H. Después de años de esfuerzo, finalmente había encontrado a un viejo rico moribundo. Me llamaba para que me pusiera también en el nombre del viejo, para que cuando se repartiera la herencia, yo le diera una parte más grande. Antes me había dado a los ricos como juguete, y ahora quería que fuera el hijo de un rico. A veces, me sentía que no era su hijo verdadero, pero, desafortunadamente, heredé completamente sus ojos y cejas. Deslizaba los mensajes que Javier me había enviado en el móvil, intentando encontrar un poco de consuelo. Pero no tuve suerte. Quedaban 7 días para la festividad universitaria. Él todavía tenía que estar en California durante una semana entera. Yo ya sabía que no era importante para mi madre, pero ¿era yo también un amante dispensable para Javier? Luis, ¿a quién estás buscando? La presentadora femenina delante de mí frunció el ceño delicado y siguió mi vista para buscar en la multitud, pero no encontró nada. A un amigo. Parece que no ha venido. Dios mío. ¿Un guapo como tú lo invita y no viene? Un compañero de la junta de estudiantes se acercó y bromeó. Yo sonreí con resignación. Lo siento, me he distraído. Continuemos con el ensayo. Una semana había pasado. ¿Era ese dentista tan interesante que lo mantuvo absorto? Hasta el final del espectáculo, no vi la figura familiar. En cambio, mi compañera me preguntó si podía ayudarla a arreglarse el cabello. Ella habló con la cabeza baja sobre la foto de grupo más tarde y explicó con cuidado que temía que el cabello desordenado le diera un mal aspecto a los maestros. La chica era una representante excelente de nuestro año. Me había ayudado mucho en los últimos días, así que no tenía razón para rechazarla. Pero justo cuando estaba arreglando su cabello con cuidado y volvía a meterlo en el lazo, de repente sentí una mirada penetrante. Miré hacia el escenario inferior. Los estudiantes se estaban retirando lentamente. La multitud se movía como un río congestionado hacia afuera. Javier estaba parado fuera de la multitud y me miraba en silencio. Llevaba gafas de sol y no se podía ver su expresión, pero de repente sentí que estaba enfadado. Lo siento, tengo una emergencia. Me voy. Todavía no hemos tomado la foto de grupo. No tuve tiempo de responder y me abrió paso en la multitud. Jefe, espera por mí. Él fingió no oírme y siguió caminando con la cabeza baja. Estaba enfadado, sin duda. Estaba apurándome a alcanzar a Javier, pero me detuvo un compañero. No te vayas. Todos te estamos esperando. La foto de grupo después de la festividad universitaria era obligatoria por parte del maestro. Después de tomar la foto, tuvimos que hacer una entrevista adicional y elegir las mejores obras. Cuando terminamos todo, las luces de la calle en el campus ya estaban encendidas. Ninguno de los varios mensajes que le había enviado había sido respondido. Volví apresuradamente a la vivienda fuera del campus y encendí la luz en la oscuridad. Javier estaba sentado en el sofá, con la mitad de su cuerpo oculto en la oscuridad. En la mesa de centro había un reloj de marca, destrozado. ¿Te has vuelto listo? Javier dijo con frialdad. Solo la estaba ayudando a arreglar el cabello. ¿Crees que no tengo ojos? Estabas a punto de pegarte la cara al cabello de ella. En un momento más ibas a besarla. Jefe, no es como crees. Me acerqué a abrazarlo, pero me empujó. Jefe, escucha. Vete, me das asco. De repente, me sentí muy cansado. Forcé una sonrisa y dije en un tono suave. De acuerdo, lo entiendo. Descansa bien, jefe. Al marcharme, vi de reojo el dial del reloj destrozado en la mesa de centro. La hora todavía se detenía en hace 3 horas. Esta vez, cuando me marché, no volví. La primavera en la ciudad era lluviosa. Toda la zona universitaria estaba cubierta por la niebla. Nuestra relación, que se había enfriado, se encontró de nuevo en una temporada de lluvia.
Costaba demasiado esfuerzo evitar mojarse los pantalones. Nos enfadamos mutuamente y ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer paso. Me quedé una semana en el dormitorio universitario y no recibí ningún mensaje de Javier durante ese tiempo. El viernes por la tarde, después de mi última clase, recibí una foto en el móvil. Era de Carlos, el joven señor con quien había sido compañero de estudio y también el primo de Javier. En la foto, Javier estaba borracho, y varias mujeres con maquillaje exagerado se revolcaban sobre él. ¿Era un tonto? Beber tanto en público. ¿Quieres saber dónde está Javier? Acepta una condición. De acuerdo. 30 minutos después, en un bar de la ciudad. ¿Dónde está? Carlos salió de la sombra y me saludó con calma. Guapo Luis, hace mucho tiempo. Su voz seguía siendo tan sarcástica como una serpiente. Deja de hablar tonterías. ¿Dónde está Javier? ¿Tan frío conmigo? Al fin y al cabo, alguna vez vivimos juntos. Vete. No quería hablar con él. Me abrí paso entre la multitud hacia adentro. En el centro de la multitud, Javier se estaba bebiendo una copa tras otra. Parecía más sobrio que en la foto. Las mujeres ya se habían ido. Quizás debido a su poderoso aura, nadie se atrevía a acercarse. Deja de beber. Le arrebaté la copa. ¿Quién te has creído para mandarme? Si no lo detengo, se beberá hasta morir. Vamos a casa. Dije con frialdad. ¿Qué eres tú para tratarme así, Javier? Se levantó con dificultad y me agarró el cuello, con los ojos completamente rojos. Sí, no soy nada. Entonces, ¿por qué has venido? Déjame morir. Antes de que Javier terminara de hablar, lo besé. El olor a alcohol picante entró en mi garganta y mis 5 sentidos se amplificaron al máximo. Recordé que todos mis deseos en esta vida se debían a la persona de enfrente. Lo besé contra la pared, abrí sus labios y lo saqué. Mis dedos recorrieron uno por uno sus facciones. Su rostro estaba sorprendentemente caliente. El contacto íntimo familiar hizo que Javier se ablandara por completo. ¿Por qué? ¿No has venido a buscarme? Preguntó entrecortadamente, con la voz temblorosa. Lo siento. Besé uno por uno sus ojos, su nariz, su pomo de Adán. Javier respondió a mi afecto por instinto, besándome y mordiéndome sin orden. Después de un beso, se cayó completamente en mis brazos. Llévame a casa. Los días de beber excesivamente habían dado a la delicada cara de Javier un aspecto decadente. Parecía tierno y tentador. De acuerdo. Lo cogí en brazos y me adentré en la lluvia torrencial. En el camino, al ver a Carlos, no pude evitar hacerle un gesto de burla. El chófer Zhao estaba esperando desde hace rato en la puerta. Al verme salir con Javier en brazos, se apresuró a acercarse con un paraguas. El hombre borracho había encontrado una fuente de calor y se metía en mis brazos. El viento frío de la noche de primavera sopló. Suavemente, bajé su cabeza hacia mi pecho y pensé que esta lluvia torrencial finalmente debía terminar. ¿Esto significa que estamos reconciliados? Mientras le estaba aplicando champú en el baño, Javier preguntó de repente. Detuve mi acción y le dije que cerrara los ojos primero, para evitar que la espuma entrara en ellos. No, responde primero. Se acercó de nuevo e insistió en obtener una respuesta. Suspiré. Pensé que esta postura era realmente incómoda. No depende de ti si estamos reconciliados o no. El hombre borracho, sencillo, sonrió al oír esto. Entonces, estamos reconciliados. Está bien que estemos reconciliados. No te retuerzas. Estábamos desnudos ambos. Pero después de oír esto, volvió a abrazarme el cuello y susurró. Luis, quiero. El vapor humedecía su cuerpo. Ahora, Javier era como un demonio seductor. Sus dedos delgados se deslizaron sobre mi cuerpo. Después de un momento, se agachó voluntariamente. Jefe, ¿no? Aunque estaba borracho él, yo también empecé a sentir calor en la cara. La sensación de que el dominante se sometiera por iniciativa propia era tan tentadora. Había solo una semana de no vernos, pero parecía que hubiéramos pasado una vida. Nos marcamos mutuamente con locura, y luego, el que primero había provocado se rindió primero. ¿Detente? Su tono tenía un deje de llanto. ¿En serio no quieres más? Detuve mi acción con malicia, dejándolo sin alcanzar su deseo. ¿Quiero? ¿Qué quieres? Te quiero. ¿Quién soy yo? Jefe, dime mi nombre. Luis. Esta noche terminaría con miles de llamados del nombre del otro.
A la mañana siguiente, estaba escuchando inglés en el balcón. Javier me abrazó desde atrás. ¿Por qué no duermes un poco más? No puedo dormir. Me duele el culo. Me río burlonamente. No sabes guardar la boca. Yo pensaba que estuvieras fumando en el balcón. He dejado de fumar. Al oír esto, sacó un cigarro caro y me lo agitó delante, provocándome deliberadamente. ¿En serio no fumas? Le arrebaté el cigarro y dije. Tú también dejas de fumar. ¿Por qué? Miré hacia el sol que se estaba elevando en la distancia y le dije, volviéndome hacia él. Porque quiero vivir 100 años. Los fines de semana después de reconciliarse, nos reímos y hacíamos el amor. El aire estaba lleno de dulzura. Por la noche, él se acurrucó en mis brazos y miraba películas. Me preguntó qué planeaba hacer en el verano, si todavía pensaba quedarme en la universidad. Me dijo con un poco de emoción que había terminado casi todo su trabajo y podía quedarse en la ciudad durante todo el verano. Después de dudar un momento, le pregunté si quería ir a Japón. Antes de nada, no a Tokio. Tengo pensado visitar a mi abuela en el campo. ¿Abuela? ¿Por qué nunca me has hablado de ella? Es de la vecina. Cuando yo era niño, mi madre siempre estaba fuera. Ella a menudo me llevaba a comer a su casa. Teníamos una relación cercana. Pero más tarde, la hermana vecina se quedó a trabajar en Japón y abuela también se mudó allí. ¿Quién se ocupaba de ti entonces? Nadie. Estaba solo en casa. Recuerdo que me dijiste que cuando eras niño no tenías dinero para gastos. ¿Qué comías en casa? Cuando había comida en el refrigerador, la cocinaba. Pero la mayoría de las veces, tenía hambre. Javier se volvió y me tomó la cara, dándome un beso suave. ¡Qué pobre eres, mi pequeño Luis! Si te duele verme así, cuídame un poco más. Suspiró. Cariño, ¿cómo puedo cuidarte más? Me enterré en su pecho y dije en un tono sordo, no es suficiente. Quería todo su amor. Al oír esto, me tomó la cabeza, se arrodilló sobre mí y me besó. De acuerdo, hoy por la noche soy yo el activo. No era lo que quería decir, pero no me dio la pena aclararlo. Mientras estábamos siendo íntimos, me encontré tocando su ojal. Susurré. Parece que se ha tapado. El ojal de Javier lo hice yo en mi 80º cumpleaños. Ese día, él me preguntó qué deseo quería hacer, siempre y cuando no fuera algo imposible, como coger las estrellas o pescar la luna. Pensé en muchas cosas. Quería tener dinero sin fin, un origen limpio, pero al final dije. Jefe, déjame hacerte un ojal. Se sorprendió. No entendía por qué un hombre necesitaba un ojal. Le expliqué que era porque su cara era demasiado hermosa y era una lástima no llevar pendientes. Pero en realidad, solo quería dejar una cicatriz mía en él. Con la técnica torpe mía y poniendo el pendiente de un solo golpe, él casi lloró de dolor. En ese momento, aproveché para besar sus ojos. Sus pestañas eran muy largas y me hacían cosquillas. Le dije a abuela que íbamos a Japón. Ella se emocionó y dijo que me prepararía una nueva sábana. Pero cuando llegamos, se enteró de que éramos dos. La anciana caminaba con zapatos de madera, agitada, por la habitación. Le dije, abuela, podemos dormir juntos. Después, abuela nos miraba con una expresión significativa. Por la noche, cuando estábamos acostados, me sorprendí al ver que Javier se había vuelto a poner el pendiente. ¿Por qué lo has puesto hoy de repente? Le tocé la oreja y noté que su ojal todavía estaba un poco inflamado. Me miró con desagrado. ¿Es porque te ponías tan triste cuando dijiste que se había tapado? Me reí y me acerqué para besarle. ¿Me consolarás así cada vez que me pongo triste? Me miró fijamente y después, murmuró en voz baja. Yo no te haré sentir triste. Entonces, volví a besarle, pero Javier me empujó y dijo que no era adecuado hacerlo la primera noche en casa de los demás. Pero, jefe, estás mojado. Javier se cayó y la oreja se le puso completamente roja. El exceso de intimidad entre dos personas tenía como consecuencia que apenas se tocaran, se desencadenara el deseo. No quiero darle un mal aspecto a tu abuela. No pasa nada. Haz el menor ruido posible. Al día siguiente, abuela ya nos había preparado arroz con pasta de frijol. Cuando Javier y yo nos sentamos a comer, ella me preguntó si había escuchado los maullidos de un gato salvaje anoche. Hay más y más gatos salvajes en el campo. ¿No te han molestado durante la noche? La mano de Javier se tambaleó al coger un trozo de verdura y casi se cayó la comida. Respondí con calma que no, como si nada hubiera pasado, y seguí comiendo el arroz.
Después de que abuelo y abuela se fueron, le bromeé con malicia a Javier: jefe, abuela dice que eres un gatito. Él me tiró agua de lavarse las manos en mi camiseta blanca. En pocos segundos, se secó. El verano era así, cálido y sin preocupaciones. Cuando las luciérnagas subían a los árboles, salíamos de la mano al mercado nocturno. Como una pareja normal, comprábamos algunos fuegos artificiales baratos y bebíamos juntos un refresco de naranja helado. Llegamos a Japón justo en tiempo para la fiesta de fuegos artificiales. Javier reservó un hotel con una buena vista y me pidió que lo acompañara a ver los fuegos artificiales. Al principio, no entendía por qué de repente le gustaba ver los fuegos artificiales. Después, abuela me dijo que era porque las parejas jóvenes del pueblo habían ido a Tokio y él estaba celoso. El día de la festividad, estaba lloviendo ligeramente. Los jóvenes parejas, vestidos con yucatas, se apresuraban hacia el lugar en puntillas. Toda Tokio se convirtió en un mar de colores móviles. Lo abracé en el sonido borroso de la lluvia y lo besé en los fuegos artificiales violentos. Era como si solo nos quedáramos nosotros dos en el mundo, descarados e insaciables. Cuando volvimos, abuela sorprendentemente encontró muchas fotos de cuando yo era niño en el trastero. Javier las miraba una por una. ¿Qué hay de interesante en estas fotos de un mocoso? Suspiré. Cuando viniste a casa conmigo, ya casi eras más alto que yo. Por supuesto que quiero ver cómo eras de niño. ¡Guau! ¿Por qué estás vestido de niña? Encontró algo nuevo rápidamente. Fue la hermana vecina la que me lo puso. Dámelo de vuelta. Me alarmé y traté de robar la foto. No, voy a tomar una foto. Javier se la escondió detrás de la espalda. Debido a esas fotos cómicas, estuvo muy contento durante toda la tarde. Pero pronto, dejó de sonreír. ¿Por qué es tan joven tu hermana vecina? Hoy, Mariela volvió de la ciudad y me dio un gran abrazo en cuanto me vio. Dijo que me había venido a Japón y no la había buscado, y me desordenó el cabello. En ese momento, Javier estaba detrás de mí, mirando en silencio. Sabía de la posesividad de Javier hacia mí, así que le respondí apresuradamente y luego lo seguí a la habitación. Abuela tuvo a Mariela cuando era mayor, así que Mariela es más joven. ¿Estás muy familiarizado con ella? Somos como hermanos. Ah, me parece que tenéis una muy buena relación. Su familia me trata como a un miembro de la familia. No había luz encendida en la habitación. Él me sujetó la barbilla en la oscuridad. No me importa cómo los demás te ven, Luis. Tienes que saber quién eres. Piensa quién te rescató. ¿Quién te ha mantenido durante todos estos años? Eres mío, ¿entiendes? Sonreí con sarcasmo, lo entiendo. A veces, realmente odiaba ser un amante. Esa noche, nos acostamos muy temprano. En la oscuridad, estábamos muy distanciados. Al día siguiente, ambos despertamos con grandes ojeras. Para evitar la incomodidad, salí primero de la habitación y accidentalmente me encontré con abuela en el pasillo. Luis, ¿estás despierta? ¿Está Javier en la habitación? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué niño eres? No me has dicho que traías a alguien. No he preparado nada. Solo tengo este amuleto de buena suerte que pedí en un santuario de Osaka. Es para mantener una relación estable. ¿No se molesta? Abuela, en realidad, no somos pareja. Dije con resignación. Oh, no me intentes engañar. La última vez que dormías sobre la mesa al mediodía, vi cómo Javier te besó. No sabía cómo explicarle esta relación a abuela, así que la dejé. De todos modos, pensaba que Javier no lo aceptaría. Pero cuando volví después de asearme, el pequeño amuleto ya estaba debajo de su almohada. Caminamos uno detrás del otro hacia el comedor, sin decir nada. Dios mío, ustedes se ven más cansados que yo, que trabajo toda la semana. Fue Mariela quien rompió el silencio. Ella era de naturaleza muy alegre, pero en realidad era una buena persona. En el fin de semana, ella quería llevar a sus padres a un balneario. Cuando supo que estábamos aquí, se apresuró a comprar entradas para nosotros. Pero abuelo no pudo ir debido a dolores de rodillas recientes. Además, los baños eran separados para hombres y mujeres. Así que cuando finalmente nos bañamos, solo Javier y yo quedamos en la piscina de aguas termales. Era un balneario al aire libre en la ladera de una montaña. Debía ser un lugar romántico para una cita. Pero Javier se metió de cabeza en el agua, como si quisiera ahogarse. Después de bañarme, abrí la puerta y lo encontré parado en el fondo de la piscina, burbujeando. Me pareció un poco gracioso y un poco triste. Nadé hacia él y lo saqué del agua.
Mientras le secaba los ojos, le pregunté. ¿No has dormido bien anoche? Se volvió para no verme. Jefe, no estés enfadado. Es la primera vez. ¿Qué? Es la primera vez que dormimos juntos y no me abrazaste. Apretó sus hermosos labios, con una expresión de despecho. Lo siento. Te abrazaré esta noche, ¿vale? ¿Pero cómo puedes dejar que ella te abrace? Ella es 11 años mayor que yo. No hay posibilidad entre nosotros. Pero yo también soy 8 años mayor que tú. Dijo con un tono sordo, preguntándome si lo consideraba viejo. ¿Cómo puede ser? Jefe, eres tan joven que se te veía el agua. Se sonrojó claramente y no quería hablar conmigo. Desafortunadamente, conocía todos sus puntos sensibles. Con solo tocarlo ligeramente, se estremecía. No, no me toques. ¿No decías que el aislamiento del hogar de abuela era malo? ¿Qué te parece si hacemos el amor en el agua termal? Lo abracé desde atrás y caímos juntos al agua. El agua del balneario era cálida. Javier dijo que se sentía extraño al principio, pero después, no pudo evitar gemir. Abuela tenía razón. Realmente era un gatito. Las olas se estrellaban contra las piedras del borde de la piscina. No se podía distinguir si las lágrimas en el rostro de Javier eran de agua o de emoción. Las besé una por una. Después, lo abracé y descansamos en el agua termal. Le hice una pregunta que me había estado preocupando durante mucho tiempo. ¿Por qué siempre tienes miedo de que me guste una chica? Javier se quedó un momento en silencio y luego respondió. Eres joven. Temo que más adelante descubras que prefieres a las chicas. Jefe, ¿te equivocas sobre tu propio atractivo? Me volví y lo miré a los ojos. ¿Crees que después de estar contigo, puedo gustar de alguien más? Se quedó sin aliento y me miró fijamente. Después de un momento, se inclinó y me dio un beso tiernamente. A partir de ese momento, ya no quería ser el amante de Javier. Así que después de comenzar el semestre, acepté la invitación del estudiante mayor que siempre me había pedido que me uniera a su emprendimiento. Juntos, desarrollamos un nuevo juego. El equipo estaba formado por varios jóvenes. El estudiante mayor aportaba el dinero y nosotros la tecnología. La familia del estudiante mayor era una empresa veterana de la ciudad. Aunque no era comparable a la familia García, era suficiente para proteger nuestro proyecto. Pero todo era de cero. Necesitaba una gran cantidad de energía. Después de unirme, pasé casi el 80% de mi tiempo libre en esto. Javier estaba muy descontento con esto. ¿Qué tiene de bueno ese pequeño estudio? Cuando termines la universidad, ven a trabajar a mi empresa. El puesto que el estudiante mayor me ofrece coincide con mi especialidad. Creo que vale la pena probar. ¿Qué puesto quieres? Te creo uno. Me reí y lo abracé desde atrás. No, jefe. De esa manera, todos sabrán que he entrado por favores. ¿Y qué? Me atrevería a ver a alguien que se atreva a decir algo. Con los medios de Javier, realmente creía que no habría críticas. Pero quería tener una relación igualitaria con Javier, así que no podía depender de él más. Esta era la razón principal por la que me uní al estudio del estudiante mayor. Quería alcanzar a Javier con mi propia capacidad. Anhelaba poder comunicarme con él en igualdad cuando teníamos conflictos, en lugar de que los conflictos se acumularan eternamente debido a nuestra relación desigual. Así que trabajé desesperadamente. Pasé más y más tiempo frente a la mesa del ordenador y aumenté la velocidad del proyecto en un 20%. El estudiante mayor no esperaba que me esforzara tanto por este juego. El día en que alcanzamos el primer lugar en las ventas, el gran hombre de más de 1,80 m se abrazó a mi brazo y lloró, casi cayéndose de rodillas para reconocerme como su padre regenerador. Y en ese momento, ya habían pasado 1 año y medio desde aquel verano. En estos 18 meses, veía menos y menos a Javier. Especialmente cerca de la fecha de lanzamiento, había demasiadas cosas que comprobar y tratar. Javier ni siquiera podía llamarme. Varias veces, se enfadó tanto que estuvo a punto de venir a explotar el estudio. Así que hoy, reservé un restaurante francés carísimo, dispuesto a disculparme y declarar mi amor a él. Tenía la tarjeta de crédito que había ahorrado durante 7 años en el bolsillo. Estaba muy nervioso. Pero cuando le di la tarjeta a Javier y le dije que ya no quería ser su amante, él casi volteó la mesa. Me quedé mirando la tarjeta de crédito tirada en la sopa de champiñones con nata y el asiento vacío delante de mí, perplejo. Hasta que el camarero vino a preguntarme si necesitaba ayuda, me di cuenta de que Javier se había ido. Me había dejado. Completamente y limpiamente. Como una servilleta usada,
abandonada y olvidada. Nunca había pensado que la declaración de amor a Javier tuviera este resultado. Había imaginado muchas reacciones suyas. Pensé que quizás se alegraría, que quizás se avergonzara, o que quizás me rechazara con coquetería. No importaba. Lo seguiría durante un tiempo. Porque pensaba que él también me quería. Ni siquiera había considerado la posibilidad de que la declaración de amor fracasara. Solo quería convertir nuestra relación anormal en una relación de amor normal. Había borrado mis contactos, bloqueado mi WhatsApp y mi teléfono. No volvió más a la casa en la ciudad A. Volé a la ciudad H a buscarlo y descubrí que la cerradura de código de su villa ya no era mi cumpleaños y mi reconocimiento facial había sido eliminado. Para alguien en una posición elevada, es tan fácil deshacerse del atollo de un amante. Y yo siempre parecía destinado a ser abandonado. Me sentía tan confuso que no podía concentrarme en muchas clases. Hasta que Carlos me detuvo en el pasillo. ¿Has olvidado que me debes un favor? ¿Qué quieres? Ven a buscarme al Club Nubes Marinas a las 9 de la noche. Con solo ver su expresión, sabía que no tenía buenas intenciones. Pero era la única persona de la familia García con quien podía contactar en ese momento. Para obtener la ubicación de Javier de su boca, fui. No esperaba que me pidiera que bebiera en cuanto llegué. Si no bebes, mañana se publicará que Javier te mantiene. ¿No sois de la misma familia? ¿Por qué haces esto? Miré el líquido rojo en el vaso y me vino a la mente una serie de dramas melodramáticos. Eso tienes que preguntárselo a él. ¿Por qué me ha estado hostigando como un perro loco últimamente? Dijo con amargura y sacó una foto del móvil. ¿Qué resultado tendría que se publique este escándalo cuando alguien se casa con otra persona? En la foto, dos personas estaban sentadas frente a frente. El hombre de ropa negra solo se veía de espaldas, pero Javier estaba muy bien capturado, sonriendo. Ambos llevaban anillos en las manos. Ah, así es. ¿Cómo? Parece que no sabías. Mi hermano se ha comprometido con Pablo. Tú, el impostor, pronto serás abandonado. ¿Qué te parece? ¿Quieres probar conmigo? Carlos se acercó a mí paso a paso y desabrochó su corbata con calma. Me tumbó en el sofá y susurró al oído. Javier es tan aburrido. Ni siquiera ha tenido un noviazgo. ¿Qué puedes saber de relaciones sentimentales? Ven conmigo. Bebe este vaso de vino y déjame enseñarte lo que es el placer. Delega tu corazón a mí y te haré sentir bien. Justo cuando me tocó el pomo de Adán, me volteé con fuerza. Lo siento, no soy subordinado. Entonces, tú y mi hermano. Carlos se quedó sin aliento. Tomé la oportunidad de tirar el vaso de la mesa al suelo. Es como crees. El líquido rojo teñó instantáneamente la alfombra y el cristal se rompió y se esparció por el suelo. Luis, ¿te atreves? ¿Crees que no voy a publicar esta noticia ahora? En ese momento, la puerta del camarote se abrió de un empujón. Pues públicala. Me encantaría que el mundo entero supiera que somos pareja. ¿Jefe? La persona que ansiaba ver llegó finalmente. Javier se acercó a mí en 2 o 3 pasos y me protegió. ¿Te ha hecho daño? No. Le hice una pregunta. Jefe, ¿por qué llevas el anillo que te di cuando comes con otra persona? Javier perdió el ímpetu de arrojar la puerta. ¿Tartamudeó? Hablamos de esto en casa. De acuerdo. Antes de marcharme, no olvidé agradecer a Carlos. Gracias por tomar la foto tan nítida. Y, por cierto, eres sin clase. Los que nunca han tenido un noviazgo son los más interesantes. Al salir del camarote, descubrí que Javier había traído una docena de personas. Miré a la fila de hombres fuertes negros y casi no pude evitar reírme. Tan pronto como llegué a casa, no pude evitar empujar a Javier contra el recibidor y besarle. Jefe, dime, ¿por qué llevas el anillo que te di? Javier estaba jadeando por los besos y me acusó con los ojos rojos. Es porque de repente dijiste que querías romper conmigo. De lo contrario, no tendría que haber llevado este maldito anillo para demostrar nada. Mi amigo de la infancia se ha comprometido. Yo he dicho que también me voy a casar, pero ni siquiera puedo presentarte. ¡Qué vergonzoso! Todo es culpa tuya. No quería romper contigo. Quiero tener una relación de novios contigo. Suspiré. Devolviste la tarjeta de crédito. No quisiste mi dinero. ¿Qué más podía ser sino romper contigo? Se puso primero triste. Le besé los ojos y dije. Quiero abrazarte, besarte, no por tu dinero, sino porque te amo. ¿Puedes entenderlo, jefe?
No quiero tu dinero. No quiero ser tu amante. Quiero que podamos estar juntos como una pareja normal, por el amor, no por el dinero. No quiero tener peleas silenciosas contigo. Quiero hablar contigo como iguales. No quiero que cada vez que discutamos, me pongas de amante para aplastarme. ¿Sabes? Pero tengo miedo de que me consideres de mal genio. Si no tuviera dinero, te marcharías. No me marcho, porque te amo. Javier se sonrojó y murmuró en voz baja, ¿por qué me declaras hoy? Porque alguien me dejó en el acto de declaración que había planeado con esmero. ¿Eso? Tú nunca me atendías. Y cuando te vi, dijiste esas cosas. Me enojé muchísimo. ¿No te importa? No me importa. Después de todo, es tu primer noviazgo, pequeño mentiroso. Yo, soy mucho mayor que tú. Si nunca hubiera tenido un noviazgo, sería muy vergonzoso. Es normal que fueras tan tímido la primera vez. Yo pensaba que tu ex era incapaz. Basta de hablar y hagámoslo. Javier estaba un poco irritado. De acuerdo, lo haré. Después de recogerle la ropa, el anillo familiar se cayó del bolsillo del anterior de su chaqueta. ¿Por qué todavía conservas esto? Javier estaba tumbado en la cama, balanceando las piernas. La intimidad que no experimentaba desde hace tiempo le había dado un buen humor. Después de todo, es el primer regalo que me diste. En aquel entonces, yo tenía 15 años. Le traje un anillo barato de un campamento de verano. No esperaba que lo hubiera conservado hasta ahora. Sospecho que le has puesto un hechizo al anillo. De lo contrario, ¿cómo es posible que este trasto tan barato me haya atrapado? Lo abracé desde atrás, entonces, mañana compramos un par de anillos caros. De acuerdo, yo también voy. Yo pago el tuyo. ¿Por qué? Se levantó y formó un círculo con los dedos, porque también quiero atraparte. Le tendí la mano y nos abrazamos fuerte, de acuerdo, atrapados para siempre. Epílogo 1. Tengo muchas pesadillas, sobre mi madre, sobre mi infancia, sobre Carlos. Estas experiencias me han dado un sueño muy pobre. En la oscuridad, vuelvo a pensar en aquellos recuerdos dolorosos. Desperté en mitad de la noche y sentí cosquillas en la esquina de mis ojos. Pensé que eran lágrimas otra vez. Al tocar, descubrí que era el suave cabello de Javier. Epílogo 2. Perspectiva de Javier. La primera vez que conocí a Luis fue en casa de mi odioso primo. En la fiesta de la tarde, me aburría respondiendo a las falsas cortesías de la gente y pensaba cómo escapar antes. De repente, me chocé con alguien al dar una vuelta. Ten cuidado. Junto con la voz del joven, llegó el ligero aroma a menta de su cuerpo. No tuve tiempo de disculparme antes de que la persona se fuera. Para volver a verlo, esperé hasta las 12 de la noche en la fiesta. Carlos, al verme tardar en marcharme, volvió a mencionar que quería mostrarme sus colecciones. No me interesaba jugar con personas, pero no esperaba que Luis estuviera entre ellas. Carlos me presentó a cada uno con entusiasmo. Los niños estaban o temerosos o desamparados. Solo Luis tenía una expresión indiferente. Cuando llegó a presentarlo, Carlos se quedó sin palabras. Después de un momento, dijo, este chico es aburrido. Su madre no lo quería y lo forzó a mi familia. Justo cuando quería pasar a otro, yo dije. ¿Puedo tenerlo? Él y Carlos se quedaron sin aliento al mismo tiempo. Lo agarré de la mano y salimos del edificio rojizo. En el camino, mi corazón latía más rápido que mis pasos. Después, él siempre me preguntaba por qué lo elegí. Le mentí diciendo que se parecía a mi ex. Pero en realidad, me enamoré de él a primera vista.